En Cooperativa Ciencia, investigación, desarrollo, innovación, ideas, voces. Entrevistas que quedan grabadas y que hay que revisar. Cooperativa Ciencia, curiosos por naturaleza. Bien, vamos a hablar de un tema que nos llamó mucho la atención cuando lo vimos la semana pasada, y es esta propuesta de Estados Unidos que busca desarrollar una vacuna universal. ¿Ah? Lo anunciaba hace algunos días y es una vacuna a partir de virus desactivados, que es un método que se utilizaba justamente antes y que de alguna manera fue desplazado durante el desarrollo de vacunas en la pandemia, ¿no? Bueno, para entender mejor este asunto y para entender si realmente es posible algo así como una vacuna universal, estamos con quien probablemente más sabe de este tema aquí en nuestro país, que es el doctor Alexis Kalergis, el director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica, además, que se ha tomado este tiempo para conversar con nosotros. Alexis, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Emilia? Gracias por la invitación a la entrevista. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia de Cooperativa Ciencia que nos escucha. Muchas gracias, doctor Kalergis. Nos llama mucho la atención esta propuesta, sobre todo porque hay que ponerla también en un contexto que es político, con un director de salud en Estados Unidos que ha sido abiertamente antivacuna, y donde pareciera que esto tiende más hacia ahorrarse, digamos, presupuesto en innovación e investigación en esta materia, que a buscar una solución que sea real. ¿Es posible algo así como una vacuna universal? Bueno, en primer lugar, creo que es importante indicar que la estrategia de virus inactivados contra eh, enfermedades infecciosas virales es una estrategia que ha sido segura y efectiva por muchas décadas. Eh, de hecho, durante la pandemia de COVID, hubo finalmente 5 o 6 iniciativas de vacunas con virus inactivado. Una de las primeras que se consiguió desarrollar y fue la que ocupamos principalmente en Chile, y demostró tener un nivel de protección que genera inmunidad contra todo el virus. Es una ventaja respecto a las vacunas, si usted quiere, innovadoras, que tenían solamente una molécula del virus. Segundo, la tasa, si uno va y mira miles de millones de dosis administradas a la pandemia, según datos de la OMS, es la estrategia que mostró el menor nivel de efectos adversos. Entonces tiene algunas ventajas, sin duda. Por supuesto es tradicional, pero no solamente hablamos de la que ocupamos en Chile, sino que también hubo estrategia equivalente en otros países, en Francia, en India. Es decir, es una estrategia que todavía está muy válida y se sigue ocupando, de hecho, en las campañas de vacunación para algunos virus en los programas nacionales en Chile y en otros países de inmunización. Por lo tanto, es vigente. Respecto a la posibilidad de tener una vacuna universal, es una, yo diría, es una expectativa que tiene la ciencia hace bastante años. Vacuna universal, en este caso se habla de influenza. Dado que el virus va cambiando, hay diferentes cepas del virus. Se ha pensado en vacunas universales de influenza. También ha pasado lo mismo con COVID, es decir, que haya una vacuna que pueda generar protección contra todas las variantes del coronavirus. Y eso del lado de las vacunas, pero también en las inmunizaciones con anticuerpos. En el caso esencial, estamos en una campaña en nuestro país
que va muy bien de inmunización contra el sincicial, y ahí es un anticuerpo, no una vacuna. También se ha pensado generar un anticuerpo que pueda reconocer, por ejemplo, todas las versiones o las variantes de influenza. Hay proyectos de investigación que son cutting edge, que son muy actuales, para poder desarrollar vacunas o inmunizaciones universales contra virus que tienen variaciones, influenza, coronavirus, etc. Así que desde el punto de vista científico, yo lo veo más bien como un gran desafío. Y si se lograra alcanzar, sería un avance importante para la ciencia. Y la metodología vino activada nuevamente. Es una metodología que genera bastante seguridad, y la opinión pública en general la percibe como una vacuna que tiene menos efectos adversos. Claro, lo que se planteaba como duda en torno a este planteamiento es, digamos, las consecuencias conocidas de estas vacunas como, por ejemplo, que generan, eh, digamos, mayores efectos secundarios, ¿no? Que son propios de una vacuna, de todas maneras, como las conocemos hoy, ¿no? Estamos hablando de dolor, de fiebre, y cómo eso, de alguna manera, podría desincentivar la vacunación por parte de un grupo de la población y particularmente en este momento en Estados Unidos, donde hay un tema muy complejo con el tema de los antivacunas. Sería, Emilia, sería solamente hablamos de vacunas para COVID, porque ahí vamos a comparar, ¿verdad? Vacunas con virus activado, vacunas con RNA, vacunas con adenovirus, recombinante. Sabemos las que menor efecto adverso tienen a nivel global son las vacunas con virus activado, son lejos. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo inevitable, como usted bien dice, el inevitable efecto adverso que, como cualquier medicamento que ocupemos para cualquier cosa, tienen también la vacuna. Si comparamos el nivel de efectos adversos entre una vacuna con virus activado versus una vacuna con virus, perdón, con RNA viral o de virus recombinantes, son bastante menos reactogénicas, tienen bastante menos efectos adversos las vacunas con virus activado. Esa fue una de las decisiones por las cuales nosotros decidimos, al comienzo de la pandemia, ser parte del desarrollo de una vacuna justamente con virus activado, porque desde el punto de vista de una plataforma de vacuna, la historia dice que tienen una historia de seguridad bastante sólida. Y hasta el día de hoy se siguen ocupando en personas mayores, se siguen ocupando en niños y niñas. Por lo tanto, es una plataforma sumamente vigente y tiene una ventaja importante, Miguel, y es que genera inmunidad contra todo virus. Vuelvo a insistir en ese punto. Nosotros en Chile, el haber utilizado una vacuna con virus activado al comienzo de la pandemia, generó que tuviéramos anticuerpos y células de inmunes específicas para todo el virus. Entonces, cuando fueron apareciendo las variantes cambiaban principalmente la proteína spike del virus, es donde están principalmente las mutaciones y los cambios. Y al tener una inmunidad dirigida contra la proteína spike, pero también contra las otras 3 proteínas presentes en el coronavirus, eso generó una mayor resistencia a la variante. Y hoy día vemos que el coronavirus en nuestro país sigue siendo sin duda un factor de que hay que tener, obviamente, mirar el riesgo, que significa estar subinmunizado contra el coronavirus, pero hoy día vemos que el coronavirus está relegado a una posición, digamos, tercera, cuarta posición, después de otros virus como influenza, por ejemplo, rinovirus. Y por lo tanto, eso quiere decir que poblacionalmente esa inmunidad que se generó en Chile ha funcionado. En cambio, en otros países que solamente inmunizaron con vacunas hechas con proteína spike, sufrieron algunos brotes de variantes de coronavirus que les pegó bastante. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académico además de la Universidad Católica. Ya que estamos hablando de vacunas, doctor, y además situado en Estados Unidos, donde hay un contexto complejo, particularmente a propósito de brotes de sarampión, que está directamente relacionado con un movimiento, digamos, para evitar vacunar incluso a los niños y niñas. ¿Cómo ve el avance
de esas ideas que lamentablemente comienzan a instalarse y que podrían hacer resurgir algunas enfermedades que han sido controladas gracias a la vacunación. Es un punto muy importante, Emilia, y por eso muy valorable que usted le dé espacio en su programa a este tema. Porque hoy día sabemos que dentro de todas las estrategias de salud, sin duda la que ha sido más exitosa, la que ha tenido mayor impacto en la humanidad ha sido la vacunación. Vemos que la pandemia, el coronavirus ocurrió recientemente, se tomaron muchas medidas, ¿verdad? Confinamiento, mascarilla, distanciamiento físico, etc. Pero al final pudimos salir de la pandemia una vez que la población recibió de manera masiva vacunas. Y eso se ha observado en el caso de otras enfermedades. Si usted cita el caso de sarampión, donde en Estados Unidos fue declarado como eliminado en el año 2000, gracias justamente a una vacuna. Y hubo 10 años en Estados Unidos donde las tasas de sarampión estuvieron bastante controladas, pero justamente a raíz de la postura equívoca de no vacunar, ha ido aumentando. Ahora, es interesante pensar en esto. Nosotros le hemos dado muchas vueltas a las razones de esta mirada, porque las vacunas, como ya hablamos, innegablemente, como cualquier medicamento, tratamiento antibiótico, oncológico, antiinflamatorio, todos esos tratamientos tienen efectos adversos, así que eso es común con la vacuna. Claro. De repente se piensa en algunas teorías conspirativas, también podrían aplicar a otros medicamentos. La pregunta es por qué el mensaje es más fuerte en el caso de la vacuna. Y nuestra conclusión, después de mucho tiempo, es que, dado que las vacunas exitosamente, aparentemente eliminan enfermedades como el caso de sarampión, la población no ve el riesgo de no vacunarse. Es un papá y una mamá que siempre va a querer lo mejor para su hijo o hija. Dicen, no hay sarampión. Y la razón por la cual no hay sarampión, o aparentemente no hay sarampión, es porque la vacunación ha permitido que baje la tasa de enfermedad. Y dicen, ¿por qué vamos a vacunar si efectivamente no vemos en nuestra comunidad sarampión? Pero ahora que tristemente el sarampión está refloreciendo en esos países, en Estados Unidos en particular, hay una postura de volver a vacunar. Hay vuelto con campañas de comunicación justamente para informar a la población de que no porque no se vean casos de sarampión, eso quiere decir que no hay sarampión en la comunidad. Y eso también es importante para nuestro país. Si bien tenemos una cobertura de vacunación muy buena, el virus no ha sido erradicado. Por lo tanto, si nos descuidamos y dejamos de vacunarnos, puede llegar a darse un fenómeno de reaparición de una enfermedad que está controlada gracias a la vacunación. Finalmente, doctor, además de en este caso el sarampión, que ha habido, digamos, casos que han sido cubiertos por los medios de comunicación, en fin, particularmente lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué otras enfermedades podrían comenzar a resurgir, por llamarlo de alguna forma, entendiendo que no son necesariamente enfermedades que hayan sido erradicadas, producto de esta, digamos, mirada antivacuna? La única enfermedad que ha sido efectivamente erradicada es la viruela. Y eso probablemente fue gracias a la vacunación. Claro. Pero hay muchas enfermedades que sí han sido controladas gracias a la vacunación. O sea, el sarampión, como usted dice, pero también está la polio, la papera, la tos convulsiva. Y esas enfermedades requieren, gracias a que contamos con vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas, requieren cierta cobertura poblacional de vacunación. En Chile, afortunadamente, como decía, esa cobertura de vacunación se ha sostenido en el tiempo. Vemos que la campaña de vacunación actualmente en curso, en el caso existencial, es muy alta. La cobertura en influenza va bien encaminada, COVID va más lento. Y nuevamente tiene que ver un poco con la percepción de riesgo que vemos en nuestro entorno. El virus esencial se ve como un tremendo riesgo, influenza o menos, y yo creo que post pandemia, con esta sensación
de que la vacunación resolvió la presencia del coronavirus, hay menos percepción de riesgo. Pero eso hay que tener mucho cuidado con eso, por eso hay que informar que una persona subinmunizada hoy en día, o sea, que no está al día con su dosis de vacunas contra COVID, ¿verdad?, contra el coronavirus, puede desarrollar una enfermedad grave y requerir hospitalización, incluso fallecer producto de este virus, porque estos virus van cambiando y por lo tanto hay que ir reactivando la inmunidad. Entonces, prácticamente todas las enfermedades para las cuales tenemos vacunas hoy día podrían reaparecer si es que el uso de la vacuna disminuye. Yo creo que es súper importante conversar estos temas, es decir, someter en el fondo la vacuna a una evaluación, una discusión en la que uno concluye finalmente que la seguridad de vacunarse es mucho mayor que el riesgo que significa enfrentarse a un agente infeccioso sin inmunidad. Es innegable que como cualquier medicamento pueden tener efectos adversos, pero el riesgo de exponerse a una influenza, por ejemplo, sin estar debidamente vacunado, es mucho mayor que lo que significa el riesgo de potencial efectos adversos que pudiera tener una vacuna. Y por supuesto la ciencia sigue trabajando en tratar de ir mejorando la vacuna, aumentando su seguridad, aumentando su efectividad. Y esto que están pensando en Estados Unidos me parece que es una señal positiva de darle énfasis a una tecnología que ha sido segura por muchos años y inactivada, y pensar idealmente en una fórmula que sea universal como meta de la ciencia y la medicina. Es claramente una meta que se podría lograr, porque hay regiones en estos virus que no cambian de las variantes y que uno podría utilizar como método de inmunización. Como siempre, interesantísima conversación con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académico además de la Universidad Católica, aclarándonos todo el panorama sobre las vacunas y además la complejidad de lo que podría ocurrir con el resurgimiento de enfermedades producto de algunas visiones antivacunas de las que no estamos exentos en el resto del mundo, más allá de que hoy día lo veamos en Estados Unidos. Así que siempre es importante e interesante conversar sobre eso. Lo importante, Miriam, es que las personas puedan ir a la fuente, es decir, que la información que les va a llevar a tomar una decisión tan importante como si vacunar o no a un hijo o una hija, esa decisión se tome con información y evidencia científica. No porque uno leyó una idea o un comentario de alguien, sino más bien ir a mirar cuál es la fuente que respalda esa. Y eso es algo que es bueno que nuestra ciudadanía en Chile, también a nivel global, haya un trabajo de ir cientificando, llevando la ciencia a los medios de comunicación en redes sociales, de manera que las personas puedan ir sumando elementos de evidencia científica a decisiones tan importantes como son las vacunas en el caso de la salud de las personas. De todas maneras, un muy importante mensaje también, sobre todo en las redes sociales, donde están particularmente esos otros discursos, ¿no? Que son los que algunas veces promueven estos movimientos antivacunas. Yo te voy a mandar, ya que estamos conectados por correo, una publicación que nosotros, una publicación científica en una revista de la línea de Nature, que es bastante prestigiosa, donde mostrábamos que la comunicación de este tema es un trabajo entre gente de ciencia de la salud y de comunicaciones, ciencia de la comunicación, un trabajo, digamos, interdisciplinario. Mostramos cómo podía influir en los comentarios en redes sociales en la decisión respecto a la vacunación. Un trabajo científico, pero que combina ciencia de la comunicación con ciencia de la salud, y vemos que hay mucho que hacer, porque en el fondo el mensaje tiene que ser claro, preciso. De todas maneras. Para que las personas puedan tomar las decisiones que marcan. Lo vamos a revisar también para poder comentarlo acá en Cooperativa Ciencia. Doctor Alexis Kalergis, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Que esté muy bien. Chao, chao.